terminamos con el artículo 1898, el 1902 que nos habla del justo título y la buena fe, que ya lo vimos también. Ya está esto. Y la sentencia. Bueno, esto es lo que está en el Código Civil y Comercial. Nada más que ahora vamos a pasar después a ver nuestro Código Procesal. La sentencia. El artículo 1905 nos dice, sentencia de prescripción adquisitiva. La sentencia declarativa, eso es importante también que lo tengan en cuenta, de prescripción larga no tiene efecto retroactivo al tiempo que comienza la posesión. Por eso que les decía que la fecha es fundamental. La sentencia en este caso declara que en determinada fecha se produjo la adquisición del derecho real. Esto es cuando se reunieron los requisitos exigidos, tomando en cuenta el primer acto posesorio acreditado en el juicio. A los 20 años de ello, perdón por eso, jauría, tengo una perra que no grita, sino que no ladra, grita. A los 20 años de ello, siempre que no haya habido ninguna causal de suspensión o interrupción. Pero no tiene efecto retroactivo al momento del inicio de la posesión, sino que sus efectos se producen desde que se produjo la adquisición del derecho real que declara la sentencia. Repito, por eso es importante esa fecha. Ahora, cuando hablamos del subadquirente a título gratuito, ¿qué sucede con el subadquirente de buena fe de cosa mueble, no robada ni perdida, pero que adquirió la cosa a título gratuito? Frente al verdadero propietario no puede ampararse en el artículo 1895. ¿Por qué? Porque éste exige que la adquisición haya sido a título oneroso. La doctrina entiende que se puede adquirir por prescripción aplicándose un criterio amplio, muy amplio, del artículo 1898 a los 2 años. Su situación no puede ser peor que la del poseedor de buena fe de cosas que no son hurtadas o perdidas. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de cosas muebles no registrables que no son ni robadas ni perdidas. Ejemplo, mi libro de prescripción. Se lo presto a Vivi y Vivi lo presta a Ariel, al doctor Ariel, y el doctor Ariel se lo presta a Fátima y así va de mano en mano. Y Fátima le presta al doctor Walter y así. Entonces, nadie sabe en realidad que ese libro me pertenece. Por eso es que acá la doctrina entiende que sí, pasa a manos ya a la última persona, que sería el doctor Walter, 2 años, chao, nos vemos. No escucho. ¿Por qué? ¿Alguien más no me escucha? Yo sí escucho. Yo también. Entonces sos vos, Doc. Los poseedores de mala fe de cosas muebles. El adquirente de una cosa mueble registrable. Acá ya estamos hablando de cosas muebles registrables. No sé. Volvemos. Buques o aeronaves, caballos de pura sangre, ¿bien? O vehículos. No lo escucho. Cosa mueble registrable, no hurtada ni perdida, que no inscribe a su nombre, pero que la recibe del titular registral o de sucesionario sucesivo, es un poseedor de mala fe, ya que la ignorancia de derecho no es excusable. En este caso, el código establece un plazo especial de 10 años, más corto que el previsto para los inmuebles, que es de 20 años. La situación es más común que se presenta en el supuesto de los automotores, que era lo que estábamos hablando recién. Para que este plazo especial sea aplicable, deben concurrir dos condiciones. Una, que el poseedor debe haber recibido la cosa del titular registral o de sucesionario sucesivo, es decir, el reciben del artículo supone que hubo tradición. Los elementos identificatorios deben ser coincidentes. No se aplica la norma si la cosa obviamente fue hurtada o perdida. ¿Por qué? Porque ahí no hubo tradición, no hubo entrega de la cosa. En cuanto a los elementos identificatorios, si hay diferencia y estos no son coincidentes,
la situación es más grave y no se justifica un trato más benévolo, por lo tanto, no puede prescribir a los 10 años. Entonces, si hay mala fe y la cosa mueble fuera hurtada o perdida, o se inscribió de mala fe o no es registrable, queda el plazo de 20 años de la primera parte del artículo 1899. ¿Por qué? Porque el código no prevé otra norma u otro plazo diferente, salvo cuando exista una norma especial que disponga algo diferente. Las formas de hacer valer la prescripción. Acá, como yo les decía, tenemos formas como la acción y la excepción. El código trae algunas normas procesales de carácter general. El artículo 2551 nos habla de las vías procesales y nos dice, la prescripción puede ser articulada por vía de acción o de excepción. El 2552 nos dice cuáles son las facultades judiciales, que nos dice que el juez no puede declarar de oficio la prescripción. El 2553 habla de la oportunidad procesal para oponerla. La prescripción debe oponerse dentro del plazo para contestar la demanda en el proceso de conocimiento y para oponer excepciones en los procesos de ejecución. Los terceros interesados que comparecen al juicio vencidos los términos aplicables a las partes deben hacerlo en su primera presentación. Bueno, eso es el marco normativo del Código Civil y Comercial. Nuestro Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán les dice que, por empezar, tenemos que remitirnos ¿a dónde? Al juicio ordinario, artículo 414. Y de ahí ya vamos a ver que también después tenemos que ir al 452. Primero vamos a analizar el artículo 2551 del Código Civil y Comercial, que nos dice, quien pretenda hacer valer su derecho de prescripción podrá hacerlo por vía de acción o de excepción. Por vía de acción deberá hacerlo, será cuando se inicie la acción de prescripción adquisitiva por la cual pretende que se declare la adquisición de su derecho real. Comprobado el cumplimiento de todos los recaudos legales, el juez dictará sentencia declarando así, ¿bien? El anterior titular habrá perdido su derecho que ahora es del usucapiente. Entonces esto es por vía de acción. Por vía de excepción, el usucapiente podrá defenderse cuando es demandado, normalmente en un juicio de reivindicación iniciado por un anterior titular. En este caso, comprobado el cumplimiento de los recaudos legales, el juez desestimará la demanda de reivindicación por haber prosperado la excepción de prescripción, pero no declara la adquisición del derecho. ¿Por qué? Porque ese es el alcance procesal de la excepción. Si el usucapiente pretende el reconocimiento de su derecho, deberá luego iniciar la acción de prescripción, que era lo que yo les decía. No crean que porque el demandado ahora ganó, entre comillas, significa que lo han declarado ya titular del derecho real. No, ganó ahora sí, pero para ser titular de la prescripción tiene que iniciarla él. Y en cuanto al juicio de prescripción adquisitiva, en un principio solo se efectuaban a esto es historias, se hacían informaciones sumarias de carácter voluntario en la que se declaraba el reconocimiento de la posesión, se tenía por comprobado que el adquirente que había poseído la cosa durante el tiempo fijado por la ley, en ese entonces era de 30 años. El primer cuestionamiento que se había basado es que solo se le daba intervención al representante de la municipalidad ante la posibilidad de que pudiera hacer valer un derecho sobre la cosa. Bueno, antes era así, teníamos 30 años que acreditar la posesión, etcétera, etcétera. Ante esta necesidad de mejorar este sistema, se sanciona la ley 14.159 en el año 1952, que rigió con sus artículos 24 y 25, estableciéndose reglas generales para los procesos de usucapión. Al tiempo de su sanción,
Hubo varios inconvenientes que por ahí fueron salvados, por ahí no, y que se consideraba parte en el juicio al representante de la provincia de la capital federal, según el lugar donde se ubicara el inmueble, que es esa usucapión se perseguía. En el año 1958, con el dictado del decreto 5756-58, se produjo una importante modificación de esa ley. Se ratifica el carácter contencioso del juicio y se ordena la bilateralidad entre el prescribiente y el titular registral del inmueble. Esta ley 24, el artículo 24 de la ley 14.159, que ha sido modificada, nos decía que en el juicio de adquisición de dominio de inmueble por la posesión continuada por los mismos, eso era el artículo 4015 del viejo Código Civil, se observarán las siguientes reglas. El juicio será de carácter contencioso y deberá entenderse con quien resulte titular de dominio de acuerdo con las constancias de catastro, registro de la propiedad o de cualquier otro registro oficial en el lugar del inmueble. Y acá, en el inciso C, después de todo lo que dice, decía, se admitirá toda clase de prueba, pero el fallo no podrá basarse exclusivamente en la testimonial. Bueno, hoy también el Código Procesal nos dice de que toda clase de prueba se admite y que también la testimonial es importante, pero que no es la única prueba sobre la que se va a basar para dictar la sentencia. ¿Es contencioso? Sí. ¿Qué más? Tenemos que ver las pruebas de admisibilidad. Eso es fundamental que también lo vean. Esas pruebas de admisibilidad. Las disposiciones precedentes no regirán cuando la adquisición del dominio por posesión treintañal no se plantea en un juicio como acción, sino como defensa. Serán subsidiarias. Bueno, eso yo se los dejo en el Power, no interesa. Lo que sí interesa que en Tucumán nosotros tenemos o se acompaña también la ley de catastro parcelario, esta ley 14.159, dos artículos que tenemos muy importantes, que es el artículo 24 y 25, que el 24 nos dice que en el juicio de adquisición de dominio de inmuebles por la posesión continuada de los mismos, se observará la siguiente regla. Primero, que el juicio será de carácter contencioso y que debe entenderse con quien resulte titular de dominio de acuerdo con las constancias de catastro, registro de la propiedad. Bien, seguimos con lo mismo, 24 y 25. El 25 nos dice que el precedente artículo se tendrá por incorporado al Código Civil y se aplicará de inmediato con los juicios de adquisición de inmuebles por prescripción. Ahora, ¿qué nos interesa realmente saber? Esto. Esto es la posta. ¿Por qué? Porque acá el 475 del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán es el que me dice cómo voy a hacer este juicio de prescripción. Y nos dice, la prescripción adquisitiva tramitará por las reglas del proceso ordinario, con las reglas especiales establecidas en el capítulo. Cuando interpongo la demanda en el 476, ¿qué hago? Debo adjuntar. Primero y principal, fíjese que acá el código nos dice todo. Vamos a llevar el informe de dominio expedido por el registro de la propiedad, plano de mensura para prescripción adquisitiva aprobado por la oficina técnica respectiva. El incumplimiento de estos requisitos precedentemente mencionados autorizará a desestimar la demanda sin más trámite. Esos son los requisitos de admisibilidad. 477 me habla de la publicidad. La acción se entablará con quien resulte titular registral del inmueble. ¿Qué pasa si no sabemos a quién vamos a demandar? No tenemos conocimiento, no sabemos quién es la persona. Vamos a poner contra quien pudiera corresponder. Bien. Y si esa persona no aparece en lo que sea, va a aparecer el defensor oficial. La acción se entablará con quien resulte registral del inmueble, quien deberá ser citada, estar a derecho y contestar la demanda. Además, se dispondrá la citación a todos los que se creyeren con derecho sobre el inmueble, sin perjuicio de la mayor publicidad que disponga el juez.
La anotación registral de la litis. Lo más importante, ¿por qué? Porque ahí ya estamos ahí interponiendo una cautelar y ahí donde estamos diciendo, se anota registralmente ese juicio. Y ahí, esto es otra cosa muy importante porque antes no figuraba en el código, sino que estaba en una disposición técnico registral. La instalación y mantenimiento en el inmueble, objeto del proceso de un cartel indicativo, con la intervención del oficial de justicia del juzgado de paz, según corresponda, durante el tiempo que dure el juicio y en un lugar visible. El cartel no podrá ser inferior a 2 metros de ancho por 1,5 de alto y deberá contener todas las referencias necesarias acerca de la existencia del pleito, a saber, la carátula, el número de expediente, la erradicación, el juez y secretaría actuante. Entonces, ese cartel es lo que le va a dar la publicidad también. Supongamos que ustedes tengan un terreno, casa, lo que fuere, y no saben de que hay alguien ahí que está haciendo, no sabe, porque puede no saber, y se van a encontrar con el cartel. Ahí se van a enterar de la novedad. El 478 habla de las pruebas. Será prueba necesaria la inspección judicial del inmueble bajo pena de nulidad. Será especialmente considerado, escuchen bien, esto es muy importante, el pago por parte del poseedor de qué? De impuestos o tasas que graven el inmueble, aunque los recibos no figuren a su nombre. La sentencia no podrá basarse exclusivamente en la testimonial, lo dice el código. Y la Disculpa, Flavia, que te sí, interrumpa un segundito antes de seguir. En el punto anterior donde sí, dice del tema de los impuestos, sí. antes nos decía, o sea, que tenían que ser los impuestos que vos los tenías que venir pagando desde hace tiempo. En los últimos tiempos decía, o sea, como que yo puedo ir pagar los impuestos los últimos 20 años y ya puedo tener, No, sí, porque la moratoria, porque si una persona se acoge a una moratoria, eso no le está diciendo si usted no ha pagado. Sí, quizás puede haber pasado la pandemia, puede haber pasado una situación que a mí no me ha permitido trabajar o lo que fuese y no pagar las cosas, pero si yo estoy pretendiendo prescribir y resulta ahora se me antojó pagar y acogerme una moratoria, eso no lo toma o no lo deberían tomar como un acto posesorio. si no tengo otros antecedentes de anteriores impuestos o cosas. Por eso cuando yo les decía que la persona, por ejemplo, que compra la cesión de actos de la Sí, posesión, no compra justamente esos antecedentes de la persona. Porque si esa persona le diera a esta que compra toda la cajita con toda la documentación, ahí sí yo estaría diciendo, sí, me vendió con todo. Pero no pasa claro, eso. entiendo. Entonces la sentencia se dice que se declare la sentencia que declare adquirido el dominio, establecerá la fecha exacta de adquisición del derecho real. Dispondrá además la expedición del testimonio de hijuela a los fines de su inscripción en los registros públicos y no se impondrá costas a los demandados y terceros que no hubieran formulado oposición. Todo esto se rige bajo el proceso ordinario, que está en el artículo 414, que nos dice que todos los asuntos judiciales que no tengan una tramitación especial serán sustanciados y decididos por el proceso de conocimiento ordinario, salvo cuando el tribunal de oficio de las partes de común acuerdo dispongan el trámite sumario. La parte actora podrá optar por el juicio ordinario, renunciando a cualquier otro tipo de procedimiento. Y como les decía, se tramita por 2 audiencias y las pruebas acá van a ser las presunciones de la posesión. En el viejo código era el 2384, en el Código Civil y Comercial 1911 y 1928, de legitimidad, la buena fe y la mala fe, de la fecha de inicio y extensión en los artículos viejos 2411 y 4003, 1914 del Código Civil y Comercial y de continuidad en 1930. Y en la audiencia, chicos,
en las dos audiencias. Acá eso no está en el Power, pero vamos a ver el código. Cuando veíamos, y yo les decía que el artículo 414 es el que nos va a dar todo. ¿Por qué? Porque acá es el que está en el juicio ordinario. La demanda, bueno, el 417 les decía que el escrito de demanda debe ser sucinto y deberá contener respecto del actor todo lo que va a pasar, si se también discrimina si es persona física o humana, este, cómo se va a citar al demandado, el traslado de la demanda. Bueno, por eso yo no les quise poner todo eso porque es muy largo, muy extenso y muy, la verdad que no los quería agotar. Acá, artículo 456, esa es la segunda audiencia. Aquí estamos. Cuando nosotros vamos a la contestación de la demanda, contendrá en lo pertinente los recaudos exigidos para la demanda, debiendo además reconocer o negar los hechos en que se funda la demanda. Sus silencios, respuestas evasivas podrán interpretarse como reconocimiento. Eso es súper interesante. Proporcionar su versión de los hechos, exponiéndolos jurídicamente relevantes conforme al derecho invocado. La omisión de esta carga permitirá tenerlo por confeso los hechos invocados en la demanda, no obstante su negativa. Después habla sobre la reconvención, los documentos de presentación posterior y hechos nuevos que estaba preguntando la doctora. Y ahí, artículo 442, primera audiencia. Resolución de defensas previas, convocatoria a la primera audiencia. Al resolver las defensas previas, el tribunal fijará fecha para la primera audiencia en un plazo no mayor a 30 días. 443, contestación de la demanda y o reconvención. Primera audiencia. Contestada la demanda y o la reconvención sin oposición de defensas previas, el tribunal fijará fecha para la primera audiencia dentro de los 60 días. En la misma providencia se ordenará correr traslado por 10 días a todas las partes de todos los documentos que se atribuyan para que se expidan sobre su autenticidad bajo apercibimiento en caso de silencio, de tenerlos por auténticos. Disponer que las partes ofrezcan toda la prueba de que intenten valerse en un plazo común de 10 días, vencido el cual se pondrán los ofrecimientos para conocimiento de la contraria con 3 días de anticipación, por lo menos a la fecha prevista para la primera audiencia. Ahí el tribunal deberá advertir si aplicará los dispuestos del artículo 1735 del Código Civil y Comercial en caso de corresponder. Incorporación temprana de expediente, historia clínica, cuando al demandar o contestar la demanda y o reconvención se hubiera ofrecido como prueba algún expediente judicial, y ahí, por ejemplo, podemos ofrecer el expediente de la sucesión, también. La comparecencia de la parte 445, las partes deberán comparecer a la primera audiencia en forma personal, asistida de sus respectivos abogados. Excepcionalmente se admitirá su comparecencia por medio de apoderado. Ahí habla todo eso. La segunda audiencia, que nos dice, la primera audiencia deberá celebrarse con la presencia y bajo la dirección del juez de la causa, el juez que lo subrogue en forma indelegable y bajo pena de nulidad absoluta. Lugar de la celebración de la audiencia, bueno, eso no nos interesa. El desarrollo. El juez deberá procurar la conciliación total o parcial o encontrar otra forma de solución del conflicto. En caso de no lograrse una solución alternativa, va a proveer las pruebas. Bueno, y acá, como les decía, todo esto se produce, todas las pruebas se llevan a las audiencias. Y ahí, les repito, cuando veíamos también la bolilla anterior, que yo les decía, ahora todo, la oralidad está instalada. Ya no tienen que tener miedo de ir a rendir oral porque esto sí o sí vino para quedarse. La producción de la prueba. Se ordenará la producción de toda aquella prueba que no deba ser rendida a la segunda audiencia y deberán ser producidas hasta la fecha fijada para la celebración de esta última.
Si por razones no imputables al presentante no le hubiera sido posible producirla, el juez podrá recibirla hasta el momento de alegar. Doctora, el rechazo de la petición no dará lugar al recurso de apelación, pero la parte interesada podrá replantear la cuestión en la alzada. Igualmente podrá hacer valer dicha prueba ante la Cámara en caso de hacer lugar el juez la petición, pero llegar después de los alegatos. Y la sentencia, esto es fundamental porque nos dice que si del desarrollo de la audiencia surgiere que la cuestión fuere de puro derecho y no hubiera prueba tendiente a producir o hubiere un allanamiento total, se concluirá la etapa probatoria, debiendo el juez así declararlo. Ahí fija fecha para una segunda audiencia y ahí en la segunda audiencia, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la segunda audiencia dice, el juez deberá promover la conciliación total o parcial invitando a las partes a hacerlo o a encontrar otra forma de solución de conflicto. Escuchen, producir la prueba confesional, producir la testimonial, concluir la prueba pericial, si así correspondiere. Ahí vienen los alegatos, autos para sentencia y la sentencia nos dice, el tribunal podrá dictar sentencia en la audiencia quedando las partes notificadas en ese acto. Dictar la parte resolutiva y diferir la expresión de los fundamentos para un plazo no mayor de 60 días. Y diferir el dictado de la sentencia entonces con sus fundamentos para notificarse. Acá, como les decía, una persona puede llevar todas las pruebas y en ese momento de la segunda audiencia se dicta la sentencia. Esto por supuesto que ahora ha venido a mejorar esta situación, pero no siempre uno cree que ya nos dan las audiencias, que ya mismo, que para ahora no. Lamentablemente no es como uno quisiera y a veces los clientes no. ¿Y para cuándo? Que las novedades, que siempre. Bueno, lamentablemente hace poquito hemos perdido un juez de civil y comercial, entonces suceden cosas que escapan de nuestra realidad, como esa, que las salas de audiencias son muy poquitas, muy escasas, y bueno, no es como uno quisiera. Si se suspende la segunda audiencia, excepcionalmente podrá suspenderse la audiencia por un plazo no mayor de 10 días cuando se deba resolver alguna cuestión incidental que sea indispensable para la resolución de la causa, que por su naturaleza no pueda decidirse inmediatamente, sea necesario practicar algún acto que sea indispensable para la resolución de la causa fuera del lugar de la audiencia, o no comparezcan testigos, peritos o intérpretes a cuya intervención el tribunal considere indispensable para que continúe con la defensa, etcétera, etcétera. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿qué cosa? El proceso ordinario, que es por el cual va a tramitar nuestra prescripción. Tenemos que saber que esto va a ir mediante 2 audiencias y en esas audiencias nosotros tenemos que presentar todas las pruebas y que en la segunda audiencia probablemente se dicte la sentencia. Esa sentencia, ¿qué va a ser? Va a ser declarativa de que de mi derecho, de la adquisición de mi derecho real. ¿Y dónde va esto? ¿Qué va a pasar? Me van a dar un testimonio de hijuela, eso es una escritura, y que también tiene que ir, por supuesto, al registro inmobiliario y ahí a donde me van a declarar a mí ya titular dominial de ese derecho real. Flavia, una pregunta. Cuando decís que a la audiencia hay que ir con todas las pruebas, munido de Sí. todas las pruebas, ya sabemos que lo tenemos que llevar a los testigos, todo. En la La primera vos prueba tenés que, documental, no, no, en la primera audiencia vos tenés que ir con los nombres de los testigos y en la segunda van los testigos. bien, pero por ejemplo, todo lo que es la prueba documental de lo que uno ha pagado los impuestos, de lo, como vos decías, de las libretas de los hijos y todo lo demás, eso hay que llevar copia para la contraparte, como se hacía antiguamente.
O sea, para correrle traslado a la contraparte. No, porque ahí en ese mismo momento se le corre traslado a la otra persona y en ese mismo momento la otra contesta. Ahí, todo en el mismo Ah, momento. bien, bien, bien. O sea que no, ya no hay que llevar tanto papelerío como antes que... Ah, No, perfecto. llevarlo sí, porque ahí en el momento vos ya lo subís, y bueno, eso es una, lo subís al Drive y de ahí lo descargas. Te dicen, bueno, ¿cuál es la prueba que usted tiene? ¡Boom! La mandamos. Y usted, señor, Claro, señora, tiene que contestar. En el momento tenés que contestar la demanda y claro, se hace todo por el portal del SAE. todo así. Ah, perfecto. Perfecto, gracias. No, por favor. Una pregunta, Sí, Doc. Eh, si yo poseo un inmueble, no digo 20 años, sino 21 años, pero no lo hago al juicio, ¿adquiero el dominio? no, no porque, primero, si a vos te demandan una persona que quiere, por decirlo, sacarte del lugar, y esa persona dice tener la escritura, vos vas a contestar esa demanda como vía de excepción. Podés ganar y decir, sí, yo estoy poseyendo acá hace más de 20 años, hice actos materiales, construí, hice un negocio, lo alquilé, por eso es que también percibo los frutos. El artículo 1928 habla de los frutos. Entonces, pero no lo vas a adquirir hasta que vos no hagas el juicio de prescripción. Claro, pero ahí en ese caso el verdadero Doc, ¿puedo hacer dueño un lo aporte? está perdiendo. ¿Cómo? Pero en ese caso el verdadero dueño que hace la acción reivindicatoria en definitiva lo está perdiendo. Sí, sí y no, porque tampoco lo gana el otro, hasta que lo inicie el otro. Claro, por eso, o sea que en definitiva el anterior dueño lo va a perder. Y sí, Bueno, bueno, pero es quizá por la contradictorio, doctora. es contradictorio, sí, sí, Y sí, porque En si realidad, el Doc, dueño tiene que tener la acción reivindicatoria, porque se supone que tiene un título. El otro solamente tiene su posesión sí. y no hizo el juicio. Pero es contradictorio y injusto también. Vaya que sí. Nosotros vivimos en el mundo de, de la injusticia, ¿sí? Doc, Sí, Totalmente lo tenemos único que sufrimiento. determina la creación o la adquisición de derechos reales es la ley o la sentencia. Nadie Claro, más, no se adquieren de exacto. pleno derecho. Por No, otro lado, dos cositas, como para hacer un aporte. sí, Primero, que ya no se dicen excepciones previas, sino defensas previas. defensas Y previas. por Muy otro bien. lado, que ya no es absolución de posiciones, sino declaración de parte. Eso lo repetía constantemente el doctor Lafuente, fallecido ya. Sí, Repetía 1000 veces que teníamos que recordar esos términos porque son los que vamos a utilizar ahora. Y en la exacto. segunda audiencia únicamente se pide al perito la aclaratoria, o sea, no es que el perito le hace todo el peritaje ni nada, es la aclaratoria de alguna parte que haya quedado en duda, declara los testigos y presta declaración la parte, la absolución que le decíamos antes. Eso es lo que se hace en la segunda. Los alegatos tienen 15 minutos porque él odiaba que dicten, que se pongan a mencionar Sí, jurisprudencia y me hablen del del latín. derecho, de la doctrina, el latín, tenía todas esas cosas que le molestaban. 15 minutos son más que suficientes y se dicta sentencia. Tienes Cuando razón, se ve tenías que razón. va a tener una demora, o sea, que va a necesitar ver alguna de las pruebas que se han presentado, sí piden el plazo de 60 días. Caso contrario, en ese mismo momento, el juez puede presentarlos considerando y dar ya por notificada a las partes y terminado el proceso. Así Salvo es. que se haya planteado alguna defensa que se resuelve después en cámara, porque no se lo hace ahí en la misma sentencia. Muchas gracias, Doc. Así es. Por eso les digo, siempre es importante los aportes, siempre, siempre que nos nutres de conocimientos, de cosas que estamos estrenando un código y que es interesante saber de cómo lo vamos a manejar. Por lo tanto, siempre es bueno saber porque, como les digo,
la oralidad vino para quedarse y ese miedo, ese temor a hablar en público o hablar delante de otros, ya no tiene que ser así porque sí o sí nosotros vamos a pasar por esto. Y todo es inmediato, todo se produce, se ofrece así, ya, todo ya. Y tenemos que tener esa cancha, si no, pero bueno, esto va a ser a modo de ir ejercitándonos, de ir aprendiendo gradualmente entre todos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna duda, algún aporte? Antes que terminemos, chicos, pues ya estamos excedidos del horario y no quiero que me odie. Doc, yo sí ¿Nadie? te quiero consultar. Sí, Decime vos, ¿cuál es, o sea, para vos, desde tu punto de vista, sí. cuáles serían las acciones para ver cuál es la diferencia, por ejemplo, para tomar la decisión de qué medida voy a llevar adelante, ya sea una acción de prescripción o una acción posesoria? O sea, ¿en qué te basarías vos para elegir una de las dos opciones? Es que depende. Si a mí me están usurpando el terreno, voy a interponer una acción posesoria. Siempre teniendo en cuenta que las acciones posesorias tienen un año de prescripción. Si pasó ese tiempo, voy a interponer una acción real. Y en última instancia, Bien, sí, la depende, como prescripción. te digo. Sí, Perfecto. Clarísimo, mi doc. Doc, sí, en base a esa pregunta de la colega ahí, para ejercer la acción real, tengo que tener, ¿verdad?, un título. claro, Si no, sí o sí, no, es imposible. O sea, imposible. tengo que ser dueño. Exacto. Por eso Y tengo las dos la opciones. acción por excelencia sería la reivindicatoria. Claro, pero yo tengo las dos opciones como dueño. Exacto, vos La tenés como acción real y la, y y la la posesoria. posesión. La más rápida es la posesoria porque, como te digo, entonces vos te enterás ahora que hay alguien en tu terreno, en tu casa o lo que fuese, interpones la acción posesoria. Esa es ya inmediata. No ha Sí, prosperado, claro. me voy por la acción real. Bien, bien. Muchas gracias. Entonces, mi doc, sumándome también a la pregunta del colega, Sí. para que vos inicies la acción posesoria tenés que tener título. No, la posesoria no hace falta. La real sí. Ah, en la Sí, real con en la título, real en la sí, posesoria sin título. sin título, sí. Perfecto, Lástima mi que no doc, has estado en clarísimo. la clase pasada que Me estábamos la analizando perdí, las me acciones la posesorias, perdí. las acciones reales y que habíamos visto. Planteo de... Claro, claro, me la perdí. Ay, no entiendo. O no leo ya, no sé. Doctora, no, es que si podés hablar mejor porque no leo. Por favor. Bueno, no leo, Doc, pero bueno, ya en 10 minutos se nos termina el tiempo otra vez. ¿La clase de mañana de qué es? Vamos a ver regularización dominial. ¿En qué horario, doc? A la misma hora, a las 4 de la tarde. Ah, yo había agendado 18, ¿podés creer? No, 18 horas agendé. es de 16 a 18 en principio. Cuando vi en el grupo que decía que ingresen, claro, automáticamente he ingresado. Ha sido un placer escucharte. Muchas gracias a todos. Bueno, no sé si les ha quedado alguna duda, algo que quieran consultarme antes que se nos agote el tiempo, desgraciadamente, con este Zoom de Meet. ¿Nada? No, profe, súper claro. Yo que rendí procesal 2 hace poco, justamente eso también, todo lo que Buenísimo, vi. buenísimo. Espero haberle sido de utilidad tanto a los colegas como, bueno, obviamente a mis chicos. Bueno, mañana nos vemos Saludos. entonces.